Carlos Alcaraz sigue sin entender lo de Sinner. Una semana después de la mágica final contra Jannik Sinner, Carlos Alcaraz sigue sin ser consciente de cómo ganó la final de Roland Garros, especialmente de lo que hizo para salvar las 3 bolas de partido en contra. Ya ha pasado una semana desde que Carlos Alcaraz inscribiera con letras de oro su nombre en la historia del tenis mundial al ganar a Jannik Sinner en uno de los mejores partidos de siempre. 5 horas y 29 minutos de batalla en la que el murciano levantó 2 sets en contra para conseguir revalidar su corona en París y ampliar la renta de Grand Slams con el italiano, que había conquistado los 2 últimos. También le puso fin a una racha muy irregular y demostró que pese a las dudas en torno a su figura y su forma de ver la vida y el tenis, sigue siendo uno de los más grandes. Si hay que destacar un momento de los 329 minutos del partido, ese es sin duda alguna cuando Carlitos tuvo que lidiar con 3 bolas de partido en contra en el cuarto set. En ese momento parecía que se estaba, pero ahí tiró de garra para revertir una situación casi imposible. Una hazaña que ahora, una semana después, incluso él reconoce que no sabe muy bien cómo fue capaz. Todavía miro el teléfono, la prensa y veo vídeos del duelo ante Sinner y de cómo logré sacar adelante los puntos de partido en contra, y la verdad es que no entiendo cómo pude ganar. Pese a todo lo que ha conseguido en su aún corta carrera, Carlos confiesa que sigue quedándose en shock cuando se para a pensar en lo que consiguió hacer, hasta el punto de que a veces, no es plenamente consciente de que es el campeón de Roland Garros. Pero sí, lo es, y no solo una, sino 2 veces, y si no llega a ser por los calambres de aquella semifinal de 23, podría incluso tener 3 copas de los mosqueteros. Ahora, a por la hierba, mientras sigue sin terminar de procesar ese tremendo triunfo y previo paso por Ibiza para desconectar unos días, ahora a Alcaraz le toca poner el mono de trabajo de nuevo. Este martes debutará en Queens, pero el verdadero objetivo pasa por lo que viene a continuación. Del 30 de junio al 13 de julio va a tener lugar el segundo grande del curso, Wimbledon. En el All England Tennis Country Club el del Palmar defiende título y tras lo sucedido en París, Sinner va a tener un hambre feroz de quitárselo, al igual que los Novak Djokovic, Jack Draper y compañía, que se puedan sumar. Carlos Alcaraz bromea sobre su última fiesta en Ibiza. El cuerpo ya no me da. Se cumple una semana desde que Carlos Alcaraz levantase el trofeo de Roland Garros tras superar en una final para la historia al italiano Jannik Sinner. El murciano celebró por todo lo alto su conquista y, como suele gustarle, se marchó a Ibiza para disfrutar de unos días de paz y fiesta. El tenista español se divirtió de lo lindo, aunque confirma, entre bromas, que solo salió una noche. En declaraciones a EFE, relató sus vacaciones en Ibiza tras conquistar hace una semana Roland Garros. Fueron divertidas, pero este año ha sido más tranquilo que el anterior. El anterior fue más movido. Salí el primer día y los otros 2 no salí por la noche. A las 12 en cama el martes y el miércoles, aunque sí salí por la tarde. Me estoy haciendo mayor y el cuerpo ya no me da, dijo Alcaraz entre risas. Una tradición para Carlos Alcaraz, el viaje a Ibiza se ha convertido ya en una tradición para el español, que, sin embargo, recibió críticas el año pasado por hacerlo ya que supuso que su preparación para Queens no fuera la adecuada. Pese a ello, conquistó semanas después Wimbledon y este año ha repetido, con el beneplácito también de mucha gente que, una vez disfrutó de su espectacular victoria ante Jannik Sinner en Roland Garros, le animó a que se fuera donde quisiera. Hay situaciones en las que mucha gente no esté de acuerdo, que incluso tú pienses que sí, pero ellos no estén de acuerdo, pero en la vida yo quiero equivocarme. Me alegra que este año la gente que me diga que me vaya a donde quiera, que desconecte, porque el apoyo me viene bien en ciertas situaciones. Vamos aprendiendo cada año y a lo mejor dentro de varios años no me podré ir, pero ahora son momentos de desconexión que vienen bien, manifestó Alcaraz. Cambio decisivo en Wimbledon del que toman buena nota Alcaraz, Sinner y Djokovic. Wimbledon anunció un premio de 3 millones de libras, 3,5 de euros, para los campeones individuales de la edición de 2025, que se disputará del 30 de junio al 13 de julio en el All England Club de Londres. El Grand Slam sobre hierba también ratificó 2 de las grandes novedades señaladas para el torneo. De acuerdo a la regla general del circuito, que solo se ha negado a seguir Roland Garros, el arbitraje será electrónico. Pero más nota han tomado de la otra decisión los favoritos al título, entre ellos el campeón de 2023 y 2024, el español Carlos Alcaraz,
su víctima destronada en ambas finales, el serbio Novak Djokovic, y el número 1 mundial, el italiano Jannik Sinner. Los tres tienen como objetivo llegar al domingo 13 de junio, donde deberán cambiar sus hábitos Alcaraz y Djokovic, si repiten. El horario de las finales individuales cambia, se retrasa 2 horas. Señalado a las 2 HOR local, el sábado y el domingo, pasa a las 4 en Londres, las 5 de la tarde horario peninsular español. En el caso de un partido muy largo, incluso cabría la opción de tener que cerrar el techo durante el mismo para encender la iluminación artificial, lo que cambiaría drásticamente las condiciones de juego, como ya sucede también si se cubre por la lluvia. El sábado abrirá la jornada la final de dobles masculinos, a la 1 hora local, las 2 en España. El domingo sucederá lo mismo con la final de dobles femeninos. El objetivo es mejorar la experiencia de todos los involucrados. Los jugadores de dobles podrán saber de forma más precisa su horario y los aficionados podrán disfrutar del día en Wimbledon antes de que empiecen los partidos, además de que los campeones serán coronados en frente de la audiencia más grande posible, dijo Sally Bolton, presidenta ejecutiva del All England Club, en declaraciones recogidas por la agencia EFE. Según significó Bolton, Wimbledon no se plantea añadir una 15ª jornada a su calendario, ganar un tercer domingo de apertura como ya viene sucediendo en Roland Garros. Wimbledon aumenta sus premios, Carlos Alcaraz puede ganar 1 millón de euros más que en Roland Garros. El próximo 30 de junio arranca el torneo de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada. En él, los campeones se llevarán un millonario premio superior al de la temporada pasada, cuando Carlos Alcaraz ganó a Novak Djokovic y se embolsó unos 3,2 millones de euros. El torneo anunció este jueves el aumento del dinero que repartirá en premios hasta los 62,8 millones de euros, un 7% más que el año pasado y el doble de lo que repartió en 2015. La presidenta del All England Tennis Club, Deborah Evans, ofreció los detalles de la edición de este 2025 en una rueda de prensa, destacando esa progresión en el aumento de los premios. Además, Wimbledon tendrá una recompensa de 3,5 millones de euros para sus campeones, lo que supone un 11% más de lo que ganaron el año pasado Carlos Alcaraz y Barbora Krejcikova. Este premio supone 1 millón de euros más que lo que, por ejemplo, se llevaron Carlos Alcaraz y Coco Gauff por ganar Roland Garros hace escasos días. Además, los tenistas que jueguen la primera ronda del torneo se llevarán 66.000 libras, 77.500 euros, un 10% más que el año pasado. El reto del tenis es que los jugadores no tienen descanso, como desean, y las lesiones aumentan constantemente, algo de lo que hablan. Siempre hemos dicho que, como Wimbledon, estamos dispuestos a colaborar y hablar con los circuitos para intentar encontrar soluciones, y esa puerta sigue abierta, afirmó, destacando no solo el esfuerzo económico. Asimismo, las finales individuales se trasladan de las 14,00 hora local, del último fin de semana a las 16,00 hora local, y los jueces de línea se sustituyen de manera definitiva por un sistema de arbitraje electrónico en directo, una decisión a la que se resistió Roland Garros el mes pasado. Por otro lado, el mayor proyecto de Wimbledon sigue siendo la expansión prevista al vecino Wimbledon Park, que añadiría 39 pistas de césped más, pero que actualmente se encuentra sumida en litigios. Aunque se ha concedido el permiso de obra, un grupo de protesta local ha presentado una revisión judicial, que se verá en el Tribunal Superior durante la segunda semana del torneo. Nadal responde a Alcaraz por inspirarse en él para remontar, si ya es capaz de pensar en mí. Rafa Nadal habló sobre la última final de Roland Garros, donde Carlos Alcaraz remontó 2 sets en contra ante Jannik Sinner, en el torneo benéfico de golf La Batalla de las Estrellas en favor de los enfermos de ELA. Para el 14 veces campeón fue un partido para la historia y se sintió halagado por el hecho de que el murciano pensara en él, si ya tiene la capacidad de pensar en mí. La edición de Roland Garros que sirvió de homenaje a Rafa Nadal, retirado a finales del año pasado, no pudo terminar de mejor manera para los intereses del tenis español, con Carlos Alcaraz repitiendo título tras una remontada épica en la que levantó un partido casi imposible ante Jannik Sinner. Un tributo especial para todo un ganar en 14 ocasiones de la Copa de los Mosqueteros, que habló sobre esa final en un torneo benéfico de golf en Mallorca, donde se encuentra jugando entre otros con su tío Tony. Nadal no dudó en alabar un partido para la historia, el que jugaron Alcaraz y Sinner. Realmente fue un final espectacular, muy emocionante.
Al final terminar con la copa en sus brazos, después de haber estado tanto tiempo tan cerca de que se la llevara Yannick, la verdad que muy contento por él, aseguró el exjugador balear. Además, agradeció las palabras del murciano sobre su inspiración en él para levantar el resultado. La verdad es que no lo he visto, pero si ya tiene capacidad de pensar en mí, en ese momento, muy contento por él. Los jugadores que están a diario por encima de los demás, que están demostrando que son grandes campeones y que hagan su camino. Esta es la realidad. Creo que el tenis está en buenas manos en ese sentido, habiendo tomado el relevo del Big 3 la generación comandada por Alcaraz y por Sinner, los dos jugadores más dominantes en la actualidad del circuito ATP. El 22 veces campeón de Grand Slam vivió la primera edición donde no estaba presente desde que debutara en 2005 como un espectador más. Para Rafa, la ilusión de ver un lugar que ha sido muy importante dentro de mi vida deportiva y disfrutando del tenis sin más. Esta es mi realidad, mi nueva realidad, sin pensar más allá de todo eso, por lo que no echo de menos el estar jugando en el torneo que en más ocasiones ha grabado su nombre a lo largo de su carrera. Wimbledon dará el premio en metálico más elevado en la historia de un Grand Slam. El All England Club entregará un premio en metálico récord a los ganadores en categoría masculina y femenina, con la legendaria final de Roland Garros entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz aún muy fresca en la retina de los aficionados al tenis, llega ya el tercer Grand Slam de la temporada. Wimbledon se jugará del 30 de junio al 13 de julio en el mítico All England Lawn Tennis and Croquet Club, y Carlos Alcaraz buscará su tercera corona en la denominada Catedral del Tenis, tras haber conquistado el título en las dos últimas temporadas, 2023 y 2024. El Grand Slam londinense se lleva celebrando desde 1877 y solo se dejó de jugar por las dos guerras mundiales, 1915 a 1918 y 1940 a 1945, y por la pandemia del COVID-19, 2020. A algo más de medio mes para que arranque el tercer mayor de la temporada ya se conocen los premios en metálico para los ganadores tanto en categoría masculina como femenina en Wimbledon. En concreto, el Grand Slam británico entregará 3 millones de libras, 3,5 millones de euros, a los campeones en la edición de 2025, lo que supone un incremento del 11% respecto al año pasado y el premio más grande entregado en la historia por un Grand Slam. Para hacernos una idea, señalar que Carlos Alcaraz recibió 2,55 millones de euros por ganar su segundo Roland Garros el pasado domingo, es decir, casi 1 millón de euros menos que lo que se embolsaría si conquista Wimbledon por tercera vez en su carrera. En total, el All England Lawn Tennis and Croquet Club entregará 53,5 millones de libras, 62,8 millones de euros, en premios, un 7% más respecto a la edición de 2024 y el doble que hace 10 años. Además, los tenistas que jueguen la primera ronda del torneo se llevarán 66.000 libras, 77.500 euros, un 10% más que el año pasado. El próximo 27 de junio se celebrará el sorteo del cuadro principal de Wimbledon en categoría masculina y femenina. Jannik Sinner y Carlos Alcaraz acudirán como número 1 y 2, por lo que solo se podrían cruzar en una hipotética final el domingo 13 de julio. Carlos Alcaraz y Djokovic, en peligro. La gira de hierba ya ha comenzado y tanto el tenista español como el serbio son, junto a Lorenzo Musetti, los que más puntos obtuvieron el año pasado. Por ello, todos ellos jugarán con un ojo mirando a sus competidores en el ranking ATP. La gira de hierba ya ha comenzado en el tenis con torneos menores que sirven, sin duda, para preparar la gran cita de Wimbledon. Y, en ella, son dos los tenistas que jugarán con más presión en sus manos, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. Ambos son quienes más puntos obtuvieron el curso pasado, gracias precisamente al Grand Slam británico. El tenista español se embolsó 2.050 puntos, siendo 2.000 de su corona londinense. El balcánico, por su parte, firmó 1.300, de los cuales 1.200 fueron gracias a su acceso a la final. Por ello, tanto el murciano como el serbio serán quienes jueguen con más presión en todos los torneos que participen, porque deberán sumar todos los puntos posibles y así tener cierto colchón por si fallaran a las primeras de cambio en Wimbledon. De hecho, tienen muy complicado sumar en esta gira de hierba, salvo que repitan idénticos éxitos que el curso pasado y mejoren en aquellos otros torneos donde no se proclamaron campeones.
En el caso de Carlos, deberá conquistar Wimbledon y pasar más allá de la tercera ronda en Queens, que fue el resultado que consiguió la pasada campaña. Nole, por su parte, deberá, como mínimo, ser de nuevo finalista en el Mayor si no quiere ver peligrar su puesto en 5 en el ranking. El tercero que más puntos sumó el año pasado fue Lorenzo Musetti, justo el que va detrás de Djokovic en la tabla. El italiano sumó 1.230, de los cuales 720 fueron merced a su semifinal disputada en Wimbledon precisamente ante el serbio. En el lado opuesto, dentro del top 10, los que tienen más opciones de salir victoriosos de esta gira son el danés Holger Rune, quien solo sumó 200, el británico Jack Draper y el alemán Zverev, quienes firmaron 400, y el estadounidense Taylor Fritz y el australiano Alex de Minaur, que defienden ambos 650.